Estoy felizmente establecida en la vida, habiéndome casado con una familia adinerada, mientras Mason comentó burlonamente sobre mi estilo de vida aparentemente sencillo. Mientras estábamos sentados en el vestíbulo del hotel, su voz aguda atravesó mi calma, provocándome con su última actualización. Se jactó de su nueva esposa, que no es otra que la hija del presidente de Goldsmith Enterprises. La risa de Mason, teñida de orgullo, llenó el aire, pero fue la mención de Goldsmith Enterprises lo que captó mi atención. Conocía ese nombre, pero al principio no podía ubicarlo del todo. Entonces, lo entendí. Mason continuó presumiendo, sin ser consciente del humor que encontraba en su arrogancia. Mi nombre es Patricia y tengo 37 años, viviendo contenta con mi esposo, Mason. Trabajo en el negocio inmobiliario de mi familia, ocupándome principalmente de tareas administrativas, mientras que mi padre, el presidente, supervisa las principales estrategias. Como hija única, se espera que algún día dirija la empresa. A pesar de la responsabilidad que se avecina, mantengo un cuidadoso equilibrio entre mi vida personal y profesional, especialmente con Mason. Él terminó la escuela secundaria y trabaja para una empresa de mudanzas, un trabajo exigente que respeto. Para evitar que se sienta inferior, rara vez hablo de mi título universitario o de mi esperado futuro como presidenta de la empresa. Mason y yo nos conocimos a través de una amiga en común durante la universidad. Después de que la mudanza de mi amiga fuera realizada por la empresa de Mason, ella nos presentó. Inicialmente, Mason estaba interesado en ella, pero después de que ella lo rechazó, llegamos a conocernos. Su carácter relajado complementaba mi meticulosidad, y nuestra relación floreció. Nos casamos cuando teníamos poco más de 20 años, después de un breve noviazgo. Nuestro matrimonio ha sido tranquilo, fortalecido por la cálida aceptación de los padres de Mason, un contraste refrescante con los típicos problemas con los suegros que enfrentan algunas de mis amigas. A pesar del exigente trabajo de Mason, que a menudo lo mantenía fuera hasta tarde y lo agotaba físicamente, seguía comprometido con nuestro matrimonio. Incluso en sus días más difíciles, expresaba gratitud cuando yo lo esperaba para cenar juntos. Me sentía afortunada de tener un esposo tan dedicado. Pero, después de un año de matrimonio, nuestra vida pacífica comenzó a mostrar signos de tensión. Una noche, mientras nos acomodábamos en la cama, Mason sacó inesperadamente el tema de tener hijos. Su tono estaba teñido de irritación, tomándome por sorpresa. Yo también había pensado en formar una familia y, aunque no lo estábamos intentando activamente, creía que sucedería de manera natural con el tiempo. Lo tranquilicé. Solo ha pasado un año, no hay prisa. Quería tener hijos, pero sabía que estresarse por ello no ayudaría. Para calmar la situación, adopté una actitud relajada, pero Mason, más insistente de lo habitual, citó estadísticas. ¿Sabes que hay alrededor de un 90% de posibilidades de concebir dentro de un año para las parejas que no usan anticonceptivos? Como no estaba muy familiarizada con esos detalles, esa cifra me pareció sorprendentemente alta. Si estás preocupado, tal vez deberíamos hacernos pruebas los dos, sugerí, pensando que sería prudente abordar juntos cualquier posible problema. Sin embargo, la reacción de Mason fue inesperadamente dura. ¿Qué estás insinuando? ¿Qué es mi culpa? Normalmente es culpa de la mujer, respondió con desprecio en la voz. Era la primera vez que me hablaba de esa manera. No lo había acusado de nada. Simplemente sugerí un enfoque conjunto para obtener claridad. Sin embargo, Mason concluyó que yo lo estaba culpando y añadió, definitivamente es culpa de la mujer, como para subrayar que yo era el problema. Quería responder, pero estaba demasiado afectada, apenas logrando decir, por supuesto, entonces solo tú hazte las pruebas. Estoy demasiado ocupado con el trabajo. Yo también tengo un trabajo, ya sabes. Tú simplemente te estás dejando llevar en la empresa de tu padre, replicó bruscamente. Sus palabras me hirieron profundamente. Yo nunca simplemente me había dejado llevar. Aunque mi función implicaba muchas tareas administrativas, estaba aprendiendo activamente habilidades de gestión de mi padre, preparándome para dirigir la empresa algún día. Esa noche, cualquier intento de conversación fue recibido con respuestas cortantes, y nos dormimos dándonos la espalda, en silencio, con una pesada atmósfera entre nosotros. A partir de entonces,
La actitud de Mason hacia mí cambió drásticamente. Una noche, al regresar tarde a casa después de una conversación sobre el futuro con mi padre, encontré a Mason irritado porque la cena no estaba lista. Lo siento, acabo de llegar hace 15 minutos. Empezaré a cocinar ahora. Solo espera un poco, por favor, expliqué apresuradamente. Pero Mason lo desestimó. Eso es típico de la hija del dueño de una pequeña empresa. Él no se daba cuenta de la magnitud del negocio de mi padre, una importante empresa inmobiliaria con cientos de empleados. Sus suposiciones y la creciente amargura hicieron que nuestra vida diaria fuera más difícil de sobrellevar, proyectando una sombra sobre lo que una vez había sido una relación amorosa y de apoyo mutuo. Discutir parecía inútil, así que me apresuré a la cocina, prometiéndole a Mason que cocinaría de inmediato. Tómate una bebida y relájate mientras esperas, sugerí, sabiendo cómo el alcohol parecía calmarlo. Me entristecía que nuestra relación hubiera llegado a depender de sus bebidas nocturnas para evitar tensiones. Detestaba ser reprendida, pero si eso ayudaba a mantener la paz, aunque fuera temporalmente, a regañadientes lo veía como un mal necesario. Al día siguiente, la actitud fría de Mason persistió mientras se marchaba al trabajo. Sus palabras de despedida fueron cortantes. Asegúrate de que la cena esté lista cuando llegue a casa. Exhalé profundamente, con la mente puesta en el día que tenía por delante. Había programado un día libre para visitar al ginecólogo y hacerme pruebas de fertilidad, algo en lo que Mason había insistido, aunque él mismo se negaba a participar. Era frustrante pasar por eso sola, pero quejarme no ayudaría. Si el problema estaba en mí, quería comenzar el tratamiento de inmediato. Comprendiendo que la fertilidad podía disminuir con la edad, estaba ansiosa por abordar cualquier problema cuanto antes. La clínica estaba llena y esperé una hora antes de mi examen. Después de una serie de pruebas, el médico me informó que los resultados estarían disponibles en mi próxima cita. La posibilidad de que yo fuera quien tuviera problemas de fertilidad era desalentadora, pero estaba preparada para dar todos los pasos necesarios. Cuando Mason regresó a casa esa noche, le dije, «Hoy fui a hacerme la prueba de fertilidad». Su respuesta fue seca. Era de esperarse. Si el problema está en ti, es bueno que te estés haciendo las pruebas. Avísame los resultados. Su suposición de que yo tenía la culpa de nuestras dificultades para concebir fue dolorosa. Pasaron 6 años y cumplí 37 años. Nuestros intentos por tener un hijo continuaron sin éxito, y parecía que Mason se había resignado a no convertirse en padre. Sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes y, a veces, ni siquiera volvía a casa. Cuando lo hacía, decía que había estado bebiendo y cantando karaoke hasta el amanecer. Su comportamiento me recordaba más al de un universitario despreocupado que al de un esposo comprometido, lo cual era increíblemente frustrante. Mi trabajo se había vuelto más exigente y el sueño de formar una familia tuvo que quedar en segundo plano. Pero las acciones recientes de Mason se estaban volviendo intolerables. Su indiferencia hacia nuestra vida en común era dolorosamente evidente. Un día, después de que Mason saliera de casa en su día libre, noté que había olvidado su teléfono inteligente en la sala de estar. Lo recogí con la intención de colocarlo en su habitación, pero sonó justo en ese momento. La pantalla mostraba un nombre, Diana. Suponiendo que era una compañera de trabajo, contesté para informarle que Mason había dejado su teléfono en casa. Hola, Mason. Llegas tarde. Llevo esperando 50 minutos. Date prisa o perderemos la apertura del parque. Hace mucho que no tenemos una cita, dijo una voz coqueta al otro lado de la línea. La mención de una cita me dejó atónita y colgué rápidamente, con el corazón acelerado. Aquella mujer no era simplemente una compañera. Era alguien con quien Mason mantenía una relación amorosa. Sosteniendo en mi mano el teléfono que contenía las pruebas de su infidelidad, sentí una mezcla de conmoción y rabia. Mientras yo luchaba con una posible infertilidad, Mason había estado involucrado despreocupadamente en una aventura. Su reciente distanciamiento de repente tenía sentido y me quedé allí, temblando de una ira indescriptible ante la traición. Darme cuenta de que Mason ya no me necesitaba en su vida fue un golpe devastador, pero descubrir su traición hizo que la situación fuera aún más insoportable. Decidida a afrontar el problema de frente, comencé a reunir pruebas de su infidelidad. Desbloquear su teléfono inteligente usando su fecha de nacimiento fue muy fácil.
El historial de llamadas y los mensajes estaban dominados por conversaciones con alguien llamada Diana, llenas de palabras cariñosas e íntimas que me revolvían el estómago. Documenté todo meticulosamente, tomando fotografías con mi teléfono antes de devolver su dispositivo a su lugar habitual, actuando como si nada hubiera cambiado. Pasó un mes en ese estado inquietante de nuestro matrimonio roto, hasta que un día mi padre, el presidente de nuestra empresa, me llamó a su oficina. «Tengo algo importante que hablar contigo», dijo solemnemente. Su tono grave me tomó por sorpresa y me preparé para recibir noticias serias, noticias que solo aumentaban el estrés que ya estaba sintiendo. Esa noche, quizás percibiendo lo inevitable, Mason sugirió que consideráramos separarnos. Yo ya estaba pensando en cómo abordar el divorcio debido a su infidelidad, así que su iniciativa fue inesperadamente conveniente. «Sí, divorciémonos», acepté rápidamente. Mason pareció sorprendido por mi disposición, posiblemente esperanzado por su futuro con Diana. A pesar del dolor que me produjo ver su alivio, firmé los papeles del divorcio que me presentó. «Puedo presentar esto mañana. Me iré de esta casa», dijo con indiferencia. «¿Estás seguro con respecto a la hipoteca?», pregunté casualmente, sospechando que no había considerado completamente su situación financiera sin mí. Su trabajo era exigente, pero no lucrativo, y dudaba que pudiera manejar los pagos de la hipoteca por sí solo. Sin embargo, estaba confiado, o tal vez simplemente era ingenuo, dada su traición. No sentía ninguna obligación de facilitarle la transición. Unos días después, me mudé de nuevo a la casa de mis padres. Al principio, estaban preocupados por mi bienestar, pero se enfurecieron cuando les expliqué la infidelidad de Mason. Apoyaron mi decisión de dejarlo, asegurándome repetidamente que separarme era el mejor camino. Me entregué al trabajo e intenté superar el caos emocional de mi matrimonio fracasado. Un año pasó volando entre compromisos y proyectos. Una noche, al ver lo agotada y cansada que estaba, mi padre me sugirió tomar un descanso. «¿Por qué no haces un viaje? El próximo mes estaremos muy ocupados», me aconsejó, preocupado por mi bienestar. Agradecida por la sugerencia y sintiéndome mentalmente exhausta, decidí hacer un viaje en solitario al noreste, deseando un cambio de paisaje y algo de tranquilidad. El aire del noreste era fresco y revitalizante, como si purificara mi alma cansada. Interactué con personas locales increíblemente amables y serviciales, y poco a poco mi espíritu comenzó a sanar. Reservé una estancia en Los Ángeles, en un hotel de renombre, decidiendo disfrutar de la mejor experiencia posible. Después de registrarme, me relajé en el vestíbulo con una bebida de bienvenida. El cansancio del viaje se desvanecía y me sentía tan en paz que medio en broma pensé en mudarme a Los Ángeles. Justo entonces, una voz familiar rompió la calma. «Ah, oye, ¿qué haces aquí?». Me giré sobresaltada y vi a Mason entrando en el vestíbulo con 2 grandes maletas. El encuentro inesperado con mi exesposo era lo último que esperaba en este viaje de recuperación. Rodeada por el elegante encanto del vestíbulo del Hotel de Los Ángeles, sentí una repentina sacudida de realidad cuando vi a Mason entrar con una joven tomada de su brazo. Parecía tener poco más de 20 años, con una piel impecable, maquillaje llamativo y uñas rojas que contrastaban fuertemente con el clima del noreste. Su ropa también era atrevida, con una falda corta a pesar del frío. Mis ojos se fijaron en ellos con incredulidad. «¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ella?», no pude evitar preguntar, vencida por la curiosidad a pesar de mis dudas sobre querer conocer las respuestas. «Oh, déjame presentártela», dijo Mason con una emoción que no le había visto en mucho tiempo. «Esta es Diana, mi nueva esposa. Estamos de luna de miel y, ¿adivina qué? Es la hija de un rico empresario». El nombre Diana me golpeó como una ola. Era la misma Diana de aquella llamada telefónica de meses atrás. Sentí una oleada de incomodidad ante el evidente orgullo que sentía por haberse casado con alguien mucho más joven y con conexiones adineradas. «¿Estás aquí sola? Qué triste», se burló Mason con una voz cargada de desprecio. A su lado, Diana me observó con una sonrisa burlona. «Oye, Mason, ¿esta es tu exesposa? Se ve vieja. Date prisa con el registro», dijo con un tono irritado y cortante. Logré mantener la compostura mientras Mason rodeaba casualmente a Diana con un brazo y presumía. «Sí,
Ahora tengo la vida resuelta al casarme con dinero. Tú sigue luchando con tu modesta vida. La aguda carcajada de Mason rompió la atmósfera serena del vestíbulo, en marcado contraste con la tranquilidad que había estado disfrutando. Continuó alardeando. Sí, Diana es hija de Goldsmith. You conoces Goldsmith Enterprises. Parecía excesivamente orgulloso. La mención de Goldsmith Enterprises me resultó familiar. Lo recordé justo cuando el rostro de Mason se iluminó con una alegría infantil. Impresionante, ¿verdad? Su familia está forrada. Incluso pagaron rápidamente la hipoteca de nuestra casa. Gracias por facilitar el divorcio, Patricia, dijo con sarcasmo. Sí, los conozco. Están en ese gran edificio del centro, ¿verdad? He estado allí, respondí con calma, apenas afectada por sus comentarios. Mason parecía sorprendido. ¿Has estado allí? Bueno, su familia posee una enorme empresa, así que romper contigo fue la decisión correcta, sonrió maliciosamente. Asentí con tranquilidad. Ese edificio forma parte de nuestras propiedades inmobiliarias, mencioné casualmente, como si recordara un detalle menor. ¿Qué quieres decir con nuestras propiedades inmobiliarias? Preguntaron Mason y Diana al mismo tiempo, ambos desconcertados. Ese edificio fue alquilado por mi padre para su oficina más prestigiosa. No estoy segura de si su empresa está involucrada en bienes raíces, pero ciertamente no es un edificio insignificante, expliqué con serenidad. Su escepticismo era evidente. Hice una pausa, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Sí, sé lo grandioso que es. Estuve allí cuando mi padre compró ese edificio por unos $500 millones. Recientemente se estaba quejando de un inquilino que no pagaba el alquiler. Resultó ser su empresa. De hecho, mi padre es un magnate inmobiliario con activos valorados en $5.000 millones, y ese edificio es uno de ellos. Goldsmith Enterprises ha sido el inquilino durante los últimos meses y no había pagado el alquiler, revelé, observando atentamente sus reacciones. Diana estalló en carcajadas, con la incredulidad reflejada en el rostro. Eso no puede ser verdad. Nuestra empresa va muy bien, afirmó todavía riendo. Pero la conmoción en sus ojos contaba otra historia. A pesar del impacto de ver a Mason con su nueva esposa, estaba decidida a no dejarme arrastrar por su drama. Sin embargo, las fuertes afirmaciones de Diana de que su empresa seguramente podía pagar el alquiler resonaban a nuestro alrededor, insinuando negación o engaño. Su tono era despectivo, sugiriendo que yo estaba mintiendo solo para crear discordia entre ella y Mason. Al darme cuenta de que una simple conversación no sería suficiente, saqué mi teléfono inteligente allí mismo, en el vestíbulo del hotel. Estoy aquí con la hija de Goldsmith Enterprises, le dije a mi padre por teléfono. ¿Puedes enviarme una foto del aviso de pago del alquiler? En cuestión de segundos, mi padre me envió una imagen clara del aviso dirigido a Goldsmith Enterprises, mostrando 4 meses de alquiler impago. Les mostré la imagen a Mason y Diana, dudando que pudieran descartarla como falsa ante una prueba tan inmediata. Miren, si no pagan pronto, podríamos tener que considerar acciones legales. ¿Qué van a hacer?, pregunté con calma. La confianza de Diana comenzó a tambalearse mientras murmuraba. Ahora que lo pienso, papá ha estado estresado últimamente. Ha hablado de las bajas ventas y de despedir a muchos empleados. Sin embargo, Mason parecía hundirse en la negación, acusándome de fabricar toda la historia para separarlos. Solo intentas engañarnos y separarnos, ¿verdad? Sigues siendo esa clase de persona, intentando vengarte de mí por volver a casarme. Tus tácticas son sucias, gritó. Su tono acusador y elevado me hizo retroceder, sorprendida. Sus palabras trajeron de vuelta dolorosos recuerdos de nuestro matrimonio, de todas las cosas crueles que me había dicho cuando nuestra relación atravesaba momentos difíciles. Pero ahora, de pie frente a él, ya no era la mujer que soportaba sus palabras en silencio. ¿Pero qué estás diciendo, Mason? ¿De verdad crees que todavía siento algo por ti? ¡Qué ridículo! Hace mucho tiempo que superé a un hombre como tú. De hecho, siento pena por Diana por haberse involucrado con alguien como tú, dije con una voz tranquila pero firme. ¿Te casaste con ella solo por su dinero? También tenías razones superficiales para casarte conmigo, como querer casarte rápidamente y querer tener hijos. ¿Y quién fue el que me abandonó cuando descubrió que no podíamos tener hijos?
¿Quién me llamó inútil por ser infértil? Tú tienes la culpa de todo, y aún así piensas que todavía siento algo por ti. Debes de estar fuera de tu mente. El rostro de Mason se puso rojo de ira. Eres una vieja arrogante. Probablemente ya ni siquiera puedas casarte o tener hijos. Diana y yo planeamos divertirnos haciendo un bebé después de este viaje, respondió con una voz cargada de desesperación. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad para poner fin de una vez por todas a sus suposiciones. No lo mencioné, pero estoy embarazada de 5 meses. Ya estoy en una fase estable del embarazo, así que mi padre me sugirió hacer este viaje para relajarme, revelé con calma. Así es. Después de nuestro divorcio, encontré a alguien que realmente me apoya, mi jefe en el trabajo, quien resulta ser subordinado de mi padre. Ha sido un gran apoyo tanto en lo personal como en lo profesional. Descubrí que estaba embarazada hace apenas 5 meses. Fue un matrimonio rápido, pero mi empresa y mi padre lo celebraron por todo lo alto. El rostro de Mason se desplomó. Su fanfarronería anterior desapareció mientras procesaba la noticia. ¿Estás embarazada? Entonces, ¿estabas usando anticonceptivos? La pregunta era absurda y no pude evitar sentir una mezcla de lástima y alivio al mirarlo. Mi vida había seguido adelante, lejos del caos que él había traído. Ahora, más que nunca, estaba segura del camino que tenía por delante, fortalecida por el apoyo de mi nuevo esposo y por la inminente responsabilidad de dirigir la empresa de mi padre, especialmente porque planeaba retirarse pronto debido a problemas de salud. Mi futuro, que alguna vez estuvo entrelazado con el de Mason, ahora era completamente mío, lleno de nuevos comienzos y libre de su sombra. La confusión de Mason era evidente mientras golpeaba el suelo con los pies, desconcertado por la revelación. ¿Anticonceptivos? Nunca hice eso. ¿Lo recuerdas? Te dije que me hice pruebas de fertilidad en la clínica y no encontraron ningún problema. Así que el problema no era solo mío, dije con palabras directas y contundentes. Su rostro se deformó al comprenderlo. ¿Eso significa que Diana y yo no podemos tener hijos? ¿Por qué me divorcié de ti para casarme con Diana?, murmuró para sí mismo, con los hombros caídos en señal de derrota. ¿Qué quieres decir con por qué? Te sentiste traicionado al saber que eras infértil, respondió Diana con enojo, irritada por la lógica egoísta de Mason. Al darme cuenta de que no tenía ninguna razón para seguir involucrándome, pronuncié mis últimas palabras. Por eso, de ahora en adelante, por favor mantén tus asuntos separados de los míos. En cuanto al alquiler de Goldsmith Enterprises, espero el pago completo si tienen la intención de seguir alquilando el edificio. Por favor, liquiden pronto la renta atrasada. De lo contrario, tendremos que emprender acciones legales. No tengo nada más que decirles. Adiós. Con eso, dejé a Mason y Diana en medio de una discusión y regresé con confianza a mi habitación del hotel. Al volver del viaje, mi esposo me recibió con una cálida sonrisa. Bienvenida de vuelta. Lo siento, no pude ayudar en la casa. ¿Todo estuvo bien? Por supuesto, todo estuvo bien. Solo me alegra que hayas podido relajarte, Patricia. Gracias, respondió con una sonrisa genuina y reconfortante. Desde que me casé con mi actual esposo, me he sentido tranquila todos los días y los pensamientos sobre Mason se han ido desvaneciendo hasta quedar en el fondo. Después de aquel incidente, no volví a ver a Mason. Sin embargo, a través de los contactos de mi padre, me enteré de que la situación de Mason y Diana había empeorado. A pesar de su creencia inicial de que se estaba casando con una familia rica, Mason descubrió que Goldsmith Enterprises estaba profundamente endeudada. Las noticias se difundieron por los canales de televisión sobre un empleado de Goldsmith Enterprises que había malversado millones de los clientes. El padre de Diana sabía del fraude, pero intentó encubrirlo para proteger la reputación de la empresa. Sin embargo, una vez que el escándalo se hizo público, las acciones de Goldsmith Enterprises se desplomaron y la compañía perdió su credibilidad. A continuación, se produjo una salida masiva de empleados. En un estado tan crítico, era evidente que no podían cubrir el alquiler y mucho menos recuperarse del escándalo. Este giro de los acontecimientos reafirmó mi alivio por haber dejado atrás ese capítulo de mi vida, mientras me concentraba en un futuro lleno de estabilidad y afecto genuino junto a mi nuevo esposo.